Ah, ok, ahora. Bien, saludos, Perla. ¿Cómo estás? Saludos. Bien, Steven. Qué bueno, qué bueno. Entonces, hoy estamos por acá para tener una charla, una plática sobre la informática educativa en la República Dominicana. Vamos a ver esos avances, ese desarrollo, esa evolución de esta informática, también los riesgos que esta ha tenido y cómo ésta se ha involucrado con el currículum dominicano. Entonces, es importante, antes que nada, entender un poco a qué se refiere esta informática educativa. Y es que la informática educativa hace referencia a esa integración de las tecnologías de la información y la comunicación, que también es conocido como TIC. Entonces, estas TIC empleadas para el desarrollo del proceso de enseñanza a aprendizaje y también cómo estos fueron utilizadas por diferentes instituciones gubernamentales para apoyar la educación. Bien. Uno de los primeros temas que vamos a tocar es la incorporación de la informática educativa a la educación. La incorporación de la informática educativa inicia en el periodo 1996 al 2000 con el expresidente Leonel Fernández, cuando la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, actualmente el MINED, inicia la primera estrategia de integración de las tecnologías de la información y la comunicación a los centros educativos de nivel medio con programa de informática. Bien, entonces este proceso de incorporación de la informática educativa en la educación dominicana ha sido de manera procesual y paulatinamente, donde se ha venido incorporando poco a poco esta informática. Entonces, enfocados principalmente por el MINER, que ha diseñado diferentes programas para el avance de la misma, como es la República Digital, que ha aportado bastante al avance y desarrollo de esta informática en el apartado o en el aspecto educativo. Continuamos. Pasa la diapositiva, Steve. Ah, sí, perdón, escúchame. Se me había pasado un momento. Sí, exacto, esta. Siguiendo con ese orden, grandes instituciones de la República Dominicana, como lo es Infotep e Inafocan, capacitan a los docentes con un objetivo para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Han ofrecido programas de formación continua para los maestros que adquieran competencias digitales que le permita transformar sus prácticas pedagógicas. Estas capacitaciones y las interacciones que han podido transformar a los docentes no es para tener un aprendizaje solamente teórico, más bien un aprendizaje significativo, colaborativo, interactivo, siempre y cuando nos centremos en los estudiantes. Así es, Pela. Además, esta incorporación se puede ver un gran ejemplo en la actualidad, de hecho, hace poco yo leí una noticia, literalmente, hace días, donde veía que el MINER estaba incorporando inteligencia artificial en algunos centros educativos de La Vega, en los que cuentan con laboratorio informático. Entonces, también estaba leyendo que ellos comentaban que este proyecto realmente lo quisieran hacer a gran escala, o sea, a nivel nacional, pero que para eso necesitan el apoyo de los empresarios y de esas empresas privadas, ¿verdad? Esperando que sí, que se dé.
es un proyecto que acaba de iniciar, pero es parte de esa incorporación de la informática en los procesos actuales, incluyendo la inteligencia artificial. Gracias. En ese mismo orden, compañero, vamos a seguir con el impacto de la informática. Eh, el impacto se refleja en distintos ámbitos de nuestro sistema educativo dominicano. En primer lugar, hemos mejorado teniendo acceso a la información y al conocimiento a través de recursos digitales y a la educación a distancia, especialmente en contexto de emergencia como lo es la pandemia del COVID-19, que cuando surgió la pandemia, tuvimos que comenzar las docencias a nivel virtual, el cual fomentó entre los maestros y los docentes tener más habilidades y destrezas en el ámbito de la informática. También podemos recalcar que uno de los ámbitos y aspectos positivos que nosotros tenemos es que la educación es basada en competencia. Una de las competencias fundamentales que podemos ver es la tecnología, en el cual en este impacto podemos ver que los estudiantes y los maestros pudieron desarrollar alguna destreza en el ámbito de la informática. Así es, Perla. Y con respecto a lo que tú dices de la pandemia, creo que uno de los cambios más impresionantes que hemos podido ver en cuestión de la informática y la tecnología en la educación fue con el proceso del COVID-19. Y es que, obviamente, no está en discusión, fue un proceso difícil y negativo, eso hay que aclararlo, pero siento que fue como esa gota que derramó el vaso para poder darle un impulso a la informática y la tecnología en el sistema educativo dominicano. Porque creo que si eso no hubiera ocurrido, quizás hubiéramos estado más atrasados en parte tecnológica, porque fue la pandemia que nos quien obligó al sistema a cambiar drásticamente de modalidad. Estábamos en una modalidad presencial y cambiamos drásticamente a una virtual, donde no solamente fueron los estudiantes, también los docentes en ese momento, yo no éramos docentes en ese entonces, pero los docentes en ese momento fue un cambio drástico, porque eran pocos los docentes que estaban capacitados en el área de la informática y de la tecnología para poder impartir docencia. Y los estudiantes tampoco estaban acostumbrados, y tomando en cuenta que no contaban con los recursos, pero siento que fue algo que ayudó al desarrollo actual que en general contamos realmente. Claro. Además de eso, podemos también destacar que este gran impacto fue transformando las metodologías de enseñanza, promoviendo un aprendizaje activo, además del trabajo colaborativo y el desarrollo de las competencias que realmente este siglo desea, permite y exige, tanto a nosotros como docentes, como a los estudiantes, además de que ha ayudado a resolver diferentes tipos de problemas, y a ayudar y a aportar y a solucionar aquellas cosas que quizás se nos dificultaba como docente, por ejemplo, y como estudiante. Vino a facilitar un poco la vida, además de esa alfabetización digital. Es como comentábamos hace poco, que eso es como en aquellos tiempos cuando el gobierno estaba enfocado en que el país estuviera alfabetizado, ¿verdad? En la lectura y escritura, algo básico. Entonces, los tiempos cambian. Quizá en aquello de los 2000 a 2010 era ese el enfoque. Ya ahora, 2020, 2025, 2020 con mira a 2030, el enfoque del MINER y del gobierno en general es que haya una alfabetización digital y tapar esa brecha que realmente sabemos que existe, pero ese es el objetivo. Claro. Luego de haber charlado sobre el impacto de la informática educativa,
No vamos a creer que todo surge de la noche a la mañana. Tenemos antecedentes que han evolucionado progresivamente en la educación. Dale para atrás. Ok, un momento. Ahí listo, se te puso. Sí. Ok, perfecto. Vamos a seguir que, como le había comentado, que después de un impacto surge lo que son los antecedentes, que la informática no nace de la noche a la mañana. Está por pasos, por etapas, en el cual lo vamos a ir desglosando ahora. Ujú, En los primeros pasos, que en la década 1980 y 1990, es cuando se comienzan a introducir las computadoras en los centros educativos. Ahí es cuando comienzan a elaborar el plan y tener en las aulas, en los centros educativos, lo que son los laboratorios de informática en el 1980-1990. así es, entonces, después de que en ese lapso, pues, como dijo, como tú acabas de comentar, Perla, sabemos que esto fue un proceso que fue evolucionando de manera paulatina y que no se dio, como bien dijiste, de la noche a la mañana, que se remonta en esos años 80, en sus inicios, y que después ya en los 90 y 2000 y pico, ya la parte de conectividad se había sobrepasado. Ahora ya el gobierno quería enfocarse en la integración de las TIC en la educación. Recuerde, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, enfocándose más en promover estas TIC dentro del currículum escolar. Ahí fue cuando empezó a aparecer, a mezclarse esta informática y esta tecnología con el currículum dominicano, aportando como objetivo principal la mejora y la calidad y también la accesibilidad al aprendizaje. Además, se continuó desarrollando el uso, ¿verdad?, del Internet en los diferentes aspectos, tanto en investigaciones como el acceso o el desarrollo de la información. Y con estas investigaciones también se pudieron crear y desarrollar diferentes plataformas y materiales educativos para así empezar ese proceso y dar los primeros pasos de ese proceso de aprendizaje en línea que conocemos hoy, pero en ese momento se estaban apenas desarrollando. Siguiendo esa misma línea, en las décadas del 2010 hasta la actualidad es cuando se inicia la etapa de entornos virtuales y herramientas tecnológicas. Ya en esta etapa se implementa por completo lo que es los entornos virtuales de aprendizaje como aulas virtuales y plataformas de Erling. Se adoptan herramientas tecnológicas para la gestión de aula y la comunicación entre profesores y estudiantes. Y también es bueno resaltar que se promueve la educación a distancia y el aprendizaje flexible. Así es. Bueno, esa etapa que empezó en los 2010 y algo, pues es la que estamos viendo actualmente y hemos visto que ha tenido un gran desarrollo, pero que todavía necesita más. Sabemos que todavía estamos en proceso realmente. Claro. Para mí, todavía estamos en pañales comparado con los mundos desarrollados, ¿verdad? Como un Estados Unidos o algunos países europeos que realmente son los que son las miras a imitar. Pero, Steven, también es bueno resaltar que para los primeros pasos, que fueron las décadas de 1980 hasta la actualidad, hemos tenido mejoras significativas. Sí, sí, claro, eso sí. Eso sí, aunque, bueno, más adelante vamos a comentar de que ahora con estos riesgos, ¿verdad? Y aspectos negativos de esta integración de la informática educativa, bueno, hay que estar, menciona la brecha digital y era concatenado con lo que iba a decir anteriormente, que
Sí, sí es cierto que hemos tenido un gran desarrollo, una gran evolución, pero tú acabas de decir algo importante, que en los 80 y eso no estamos igual que ahora, o que tú comentabas que en los 80 el 80 o 90 estaba enfocado en la conectividad del Internet en los centros, ¿verdad? Entonces, la brecha digital es uno de esos aspectos negativos que todavía tenemos actualmente, y es que aunque el gobierno venda que sí, que está todo bien, que está todo modernizado, todos los centros, sabemos que hay centros en los campos, en lugares rurales, que todavía no cuentan con esta conexión, con esa, oye, ni con lo primero, con lo básico. No es con equipo, sino que no cuentan con conexión. Imagínate menos con equipo. Y bueno, no vamos muy lejos. Tú sabes que en los centros, en el centro educativo donde tú y yo trabajamos, pues hay mucha dificultad. Sí contamos con PDI, pero hay dificultad de internet, muchas veces no funciona. Entonces, todavía esa brecha digital sigue latente. Otro de los aspectos a mejora o aspectos negativos es la Ujú. dependencia tecnológica, ya que muy bien es cierto que los estudiantes ya no quieren razonar por sí solos, sino que una vez van al celular, lo buscan en una inteligencia artificial y ya te quieren entregar eso. Además, el uso inadecuado de la tecnología puede derivarse en distracciones, Así disminución es. de rendimiento escolar, que era lo que había mencionado anteriormente, exposición de riesgo en línea, el ciberacoso, que es muy famoso en estos Sí, tiempos, y la era también digital. la desinformación. Es uno de los aspectos negativos que podemos encontrar en la informática. Es así, es así. Sabemos que estamos en la era donde nacen los niños tecnológicos, ¿verdad? Que nacen con un teléfono en la mano, como dicen. Claro. Entonces, sabemos que la dependencia tecnológica es un factor negativo que cuando hablamos de, por ejemplo, de niños, si los padres no son bien rectos, ya tú sabes lo complicado que será. Pero también otro de esos aspectos negativos está también que en la mayoría de los centros, es una realidad, no cuentan con un plan de mantenimiento de esos equipos, ni mucho menos actualización. Sabemos que el gobierno entrega esos equipos, pero muchas veces no vuelve a aparecer por allá, por ningún centro, no sabe cómo están esos equipos, no le dan un plan de si se van a quedar en la escuela, si se lo van a llevar. Entonces, esos equipos, tanto de los docentes como de los estudiantes, esos equipos en par de semanas ya sabemos que no sirven. Entonces duran años quizás para ver una actualización de los mismos. Entonces, Claro. qué va a pasar? Pues un deterioro inminente de esas infraestructuras tecnológicas y bueno, volverá a lo mismo de antes. Para pantalla, tenemos tablet, tenemos computadoras, pero eso es prueba de día. Después vuelve a la normalidad, porque en la mayoría de centros que tú y yo hemos visitado, esa es la realidad. No tienen equipos. Y mucho menos un laboratorio informático. Eso ni se diga. Eso no se ve por ahí. Excelente. Steven, además del riesgo que hemos visto y aspectos negativos de la interacción de la informática en los centros educativos, para entrar en materia, vamos a ver cómo se integra el currículo dominicano con la informática educativa. El currículo por competencia de la República Dominicana integra la informática educativa como un eje transversal. Es así. De hecho, comenta eso, de que es un eje transversal, porque no es, o sea, la informática educativa no es simplemente una asignatura más, sino que permea todas las áreas. O sea, es un aspecto que lo podemos ver como un elemento de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las asignaturas del sistema educativo, donde nos sirve para potencializar y maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto, por ejemplo, tú eres de español y tú lo has utilizado para eso, y yo como profesor de ciencias la he utilizado bastante. Entonces, esta informática va más allá. Entonces, está como eje transversal en todo este proceso y en el currículo actual dominicano. De verdad que con la última actualización,
la tecnología y la informática ha estado bastante presente en todo lo que es la malla curricular. Un aporte, Steven, a lo que dice Ujú. es que los docentes integran recursos digitales en sus aulas con el apoyo de plataformas, como podemos ver, Educa, aula virtual y otras herramientas tecnológicas adaptadas al contexto dominicano, que dan aporte y facilitan los conocimientos ya aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. Así es, además, sabemos que hay diferentes aspectos dentro del currículum dominicano que involucra el logro de esas competencias tecnológicas, ¿verdad? De hecho, literalmente hay una competencia que se llama competencia científica y tecnológica, pero yo no sé qué piensas tú, pero yo entiendo que los aspectos que evalúa o que contempla el currículum son algo superficial para, primero, en este caso, para nivel secundario, que somos nosotros, para el nivel secundario y para los avances que hemos tenido. Siento que lo toca por encima, pero en sí no se tocan aspectos fundamentales de la informática y de la tecnología con el avance actual. Entonces, yo entiendo que sí está incorporado, obviamente, sí están ya mezclados, pero todavía nos falta avance y nos falta bueno, poner el currículo, el enfoque por competencia como tal, ponerlo en práctica, todo eso que supuestamente está en teoría desde hace años. Algo que yo puedo aportar también, que antes de colocar esa competencia, que en verdad es muy buena, pero Claro, hay centros educativos que no tienen un la laboratorio de mayoría. informática, no tienen una PDI. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar las destrezas, los conocimientos, las habilidades de los estudiantes? Que, como su nombre lo indica, que es científica y tecnológica, si nosotros no tenemos los recursos necesarios. Sí, sí, de hecho, pues, que es una competencia fundamental que está ahí en la evaluación de cada periodo de la calificación de los Claro. estudiantes. Entonces, ¿cómo hay docentes que van a evaluar o cómo nosotros vamos a evaluar esa competencia ahí cada periodo si no tenemos los recursos para evaluarlo? Y no solo eso, sí, por ejemplo, ahí viene la evaluación de desempeño pronto, esperemos que la hagan pronto. En la parte siempre de la evaluación dice que utiliza recursos tecnológicos, pero ¿qué se van a hacer esos intros, que son la mayoría, que no cuentan con recursos tecnológicos? O Sí, ni sea, siquiera la PDI, que es lo más básico. exacto, con la PD, no, no, lo más básico es la conexión. No tienen Ah, conexión, bueno, mucho menos también. PDI, ya te son muy avanzados. Entonces, ¿qué se van a hacer esos profesores a la hora que lo evalúen? Si vienen del ministerio, lo evalúan como que con lo que ellos tienen pensado en la teoría y en la práctica el centro no cuenta con nada. ¿Qué se va a hacer los centros? No se lo puede inventar. Y Exacto. tampoco, yo no estoy de acuerdo con que se le califique mal, porque los centros no tienen culpa de que no tenga el centro, ¿verdad? O sea, parte de gestión y parte del MINER. Es Bueno, así. Bueno, esta conversación ha estado bastante larga, ¿verdad? enriquecedor, Pero sí ha sido nutritiva, que es lo más importante, ¿verdad? claro. Es así, pues yo creo que esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que quien esté viendo este video también haya aprendido y haya estado en debate como nosotros lo hicimos. Pues nada, Pera, nos despedimos acá y gracias también por Bye, tus opiniones. cuídate. Bye.